Pues la verdad que es una lista vergonzosa en la que ahora estamos en primer lugar, y porque además esto se venía diciendo, incluso en el gobierno anterior se negaba a esto y decía que no era así. Lo cierto es que el argumento que se usa para restarle gravedad al tema es que Estados Unidos tiene una forma de medir que es distinta de la manera en que mide Naciones Unidas, donde tampoco es que nos vaya mucho mejor, pero estamos segundos. Y lo otro que se ha dicho es que nosotros necesitamos un observatorio, pero no sabemos si en tanto no se implementen algunas medidas que puedan contrarrestar el crecimiento de la producción de cocaína, pues no importa cuánto lo midas, ¿verdad? O solamente nos quedamos observando, que sí, ese pues, es un problema. es otro tema. Bueno, Federico Tong está con nosotros. Él es asesor justamente de la Organización de Naciones Unidas en cuanto a la oficina que tiene de lucha contra las drogas y el delito. Y con él vamos a hablar un poco de este tema y de varios otros que tienen que ver con la preocupación que tiene Naciones Unidas en la lucha contra la delincuencia, que por supuesto está vinculada a las drogas. Muchas gracias, Federico. ¿Cómo buenos días. está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Armando. Ahora, hay una discusión sobre si estas cifras son confiables o no son confiables. Hay metodologías que parece que no son las mismas. Por ejemplo, en Naciones Unidas, ¿cómo se trabaja este tema? Existe un sistema de monitoreo de cultivos ilícitos para la amapola y para el caso de la coca en Perú, Bolivia y Colombia desde hace 11 años. Colombia acaba de presentar su informe en Bogotá la semana pasada, la cual señala que ha habido un crecimiento de 2.000 hectáreas, ¿no? Ha pasado de 62.000 a 64.000 hectáreas. En el caso de Perú y Bolivia, este informe va a ser presentado en las próximas semanas de agosto. Y dista mucho de lo que ha entregado los Estados Unidos con respecto a que somos el primer productor de cocaína, ¿o son cifras que más o menos se mantienen en el mismo estándar? Bueno, a nivel global los informes oficiales son presentados, elaborados por Naciones Unidas con los estados, tanto para Perú, Colombia y Bolivia, ¿no? Colombia ha reportado una producción potencial de cocaína de 345 toneladas métricas. Para el caso del Perú, lo que se llama el factor de conversión se acaba de firmar, acaba de firmar un convenio con la Embajada de Francia, en la cual se encarga Naciones Unidas la elaboración del estudio de cuánta hoja de coca se necesita para producir 1 kilo de cocaína, ¿no? Y justamente estamos hablando de una modalidad, la más importante del crimen organizado transnacional, que es el tráfico ilícito de drogas. Acaba de lanzarse en Viena una campaña que ha elaborado nuestra oficina, la sección de Advocacy y Comunicaciones, en la cual llama la atención a nivel global que así como la globalización no solo es económica y subjetiva y económica en términos lícitos, sino también hay una globalización del delito. Y dentro de esa globalización del delito, el tráfico ilícito de drogas es el negocio más rentable. Nuestra oficina ha calculado en 870.000 millones de dólares el crimen organizado transnacional, que tiene varias modalidades. Claro, no solamente estamos hablando de tráfico de drogas, ¿verdad? No. Reúne otros delitos. Reúne un conjunto de delitos. Estamos regidos a nivel mundial por la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿Cuáles son esos delitos? Estamos hablando, en primer lugar, el más rentable, el tráfico ilícito de drogas, que representa cada año 320.000 millones de dólares, y las cifras van en aumento. De esos 320.000 millones de dólares, el tráfico ilícito de cocaína, que es lo que corresponde a la región andina y nos compromete como región, representa 320.000 millones de dólares. El segundo delito vinculado al crimen organizado transnacional es la falsificación, ¿no? Y la falsificación básicamente de dos cosas. Por un lado, y la más peligrosa para la vida, para la salud y la vida, que es la falsificación de medicamentos. Ustedes saben, esto tiene una gran incidencia sobre todo en el África y en el Asia, y a nivel mundial la falsificación de productos que son vendidos como productos de alta calidad, de marca, pero que en esencia es una falsificación y que puede ser también dañino y de hecho lo es dañino para los consumidores. Ahí estamos hablando de 250.000 millones de dólares. Luego tenemos tal vez el delito más indigno, más inhumano, que es la esclavitud moderna, la trata de personas, ¿no? La trata de personas fundamentalmente con fines de explotación sexual. Aproximadamente el 80% de los casos de trata de personas están vinculados a la explotación sexual, en su gran mayoría mujeres, el 66%. ¿Y se puede identificar los lugares?
Efectivamente, la información con la que se cuenta es que se han reportado a la fecha 127 países de las cuales provendrían las personas. Tal vez la base de datos más estructurada es la que tiene la Unión Europea, en la cual se ha establecido que la procedencia de las víctimas de trata con fines de explotación sexual para la prostitución provienen de 95 países, el 13% provienen de América del Sur. Es una problemática realmente dramática. Y la segunda modalidad en la trata de personas es con fines de explotación sexual, ¿no? Y dentro de esto también tenemos el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? En el caso de, básicamente a nivel mundial, en términos de regiones, tenemos la migración que ahora ha disminuido, ¿no es cierto?, producto de la crisis, pero que iba del sur hacia América del Norte y de, por ejemplo, cuando acabó la Guerra Fría, de la Europa del Este a la Europa occidental o del Asia hacia Europa. Y luego tenemos varias modalidades, la delincuencia cibernética, el robo de identidad y algo que es dramático, que es lo que se llama pornografía infantil, aunque su denominación correcta es la explotación sexual comercial infantil. Bueno, y volviendo a lo de la cocaína y a la droga, por ejemplo, ¿por qué se están dando estas tendencias? ¿Ustedes qué interpretación tienen de por qué en el Perú, por ejemplo, está aumentando la producción de cocaína? Mire, hace una década había una mayor superficie de coca y hoy en día lo que uno encuentra es que el narcotráfico tiene un enorme poder corrosivo, es un negocio anónimo con una gran capacidad de penetrar el sector público y la política también por los ingentes recursos que maneja, pero también tiene una enorme capacidad de adaptación a la velocidad con la que lo combatimos, ¿no? Hoy en día el narcotráfico ha ido cambiando y estamos frente a una situación en la que se produce más coca en menos hectárea de coca. O sea, ha habido son mucho más eficientes. Así es, ha aumentado la productividad. Manera. Así es, ha aumentado la productividad. Hay procesos de tercerización, ¿no? Hoy en día lo que se conoce es que los grandes cárteles se encargan del acopiamiento y la exportación y los procesos de producción estarían más vinculados a clanes familiares, a grupos locales, pero lo que está en discusión justamente es la capacidad del narcotráfico de poder producir más cocaína con menos hoja de coca. ¿Y los cultivos alternativos han funcionado? Y, por ejemplo, en relación con otros países, ¿cuáles han sido las medidas que se tomaron para contrarrestar? ¿También han sido cultivos alternativos? Las experiencias de cultivo alternativo están vinculadas no solo a la coca, sino también a la amapola, experiencias como la de Tailandia. En el caso de Perú, esta es una experiencia realmente exitosa. Durante mucho tiempo se señaló que el desarrollo alternativo no funcionaba. Y hoy en día podemos señalar que los cultivos ilícitos, los cultivos alternativos, el 2011 tuvieron ventas de 152 millones de dólares, fundamentalmente en café, en palma aceitera, en cacao y en menor medida el caso de palmito. Estamos hablando de casi 700 millones de dólares que ha entrado a la economía peruana y por supuesto a los bolsillos de los productores que anteriormente producían coca. En 12 años que venimos monitoreando ha habido un enorme impacto. El año 2000 habían 8 cooperativas, hoy en día estamos hablando de 14 y de esas 14 cooperativas 2 están en el BRAE. Cacbra, que tiene 1.800 socios, y el Quinacho, que tiene 800 socios. ¿Saben ustedes cuánto vendieron estas cooperativas, estas empresas asociativas? El 2011 vendieron alrededor de 7 millones de dólares. ¿No? Y estamos hablando de cacao y de café. También dentro de esto es la experiencia del café Tunqui, el mejor café del mundo, premiado, ¿no? De Wilson Zucaticona, ¿no? Y además hoy en día se puede señalar para el caso del Perú que a diferencia del año 2000, hoy en día hay más hectáreas dedicados al cultivo alternativo que al hectareaje de coca. Estamos hablando de 61.200 hectáreas de coca para las cifras al 2010 en Perú y estamos hablando de 76.000 hectáreas para cultivos de café, cacao, palma aceitera y
palmito. Muy bien. Y adicionalmente, Hernando, la cifra de asociados, es decir, una forma de ver si esto avanza o no es que en 12 años el número de socios sea más que duplicado. El año 2000 estábamos hablando de 13.000 socios y hoy estamos hablando de casi 30.000 asociados. Bueno, dentro de todo hay algunas buenas noticias, ¿no? No todo es malo con respecto a esto de las drogas. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. A ustedes. Muy amable. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Revisamos las noticias más importantes del día.